Sorry, I almost forget. So good evening. We're gonna start our class. I just wrote the expression, I hope you're all right on the chat. I hope you're all right. Espero que estén bien. También otra forma es lo mismo, pero simplemente agregándole algo. I hope you are doing all right. It's another way to say the same thing. I hope you're doing all right means espero que les esté yendo bien. Right? I hope you're doing all right. I hope you're all right. Espero que esté bien. I hope you're doing all right. Espero que les esté yendo bien. Es una forma también, pues, de saludar a alguien regularmente cuando es ya sea por mensaje o cosas así, se usa mucho ese tipo de expresiones. Hey, how are you? I hope you're all right. Or just, hello, I hope you're all right. And then you start. You can also say, I hope you are well. I hope you're fine. También se pueden decir eso, cambiar el all right por esas otras formas que ustedes ya conocen. Well, before we start, let's go to the Lord's Prayer. Let's pray. Oh, thanks, Alexandra. I had it in mind today. Let's make the Lord's Prayer tonight. And this night, we're going to have who? Let's have, we had Alexandra last class. So, Katis, it's your turn to pray. Okay, teacher. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our sins, as we forgive those who have sinned against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Very good. But I was hoping Katis to pray. Alexandra tomó la demanda porque, bueno, yo mencioné que el lunes oró Alexandra, so estaba dándole chance a Katis, pero Alexandra tomó la demanda. Very well, no problem. Alexandra, y para todos, en inglés, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, las letras O, U, y también las letras O, W, cuando esas dos letras están juntas, regularmente suenan como ow. Ow, no O, sino ow. De ahí viene la palabra, por ejemplo, now. Now, que se escribe N-O-W, now. Right now. También la palabra afuera, que es out, es O-U, out. Y así un sinnúmero de palabras que tienen las palabras O-U. En la mayoría de los casos. Hay otros casos en los que no suena, no se lee así, pero sí en la mayoría. En la oración, entonces, in the Lord's Prayer, al final dice, for yours is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Now. Right? En la mayoría de los casos se pronuncia así. Tener eso pendiente, que es un tip relacionado con la pronunciación. Well, we had a homework. Yo les puse una tarea para escribir oraciones sobre el past, simple past. Let's see. Y aquí solamente hay una persona que envió esa tarea. And that person is, let's see who that person is. That person is Anabel. Anabel envió esa tarea. What did he say? 8:46.
Okay, algo en la plataforma dice que la envió a las 8:46 y todavía y apenas son las 8:20. But she sent it. Pero Anabel envió esa tarea, esas oraciones, y aquí la tenemos. Entonces los demás, please, los demás, hagan eso, que eso es algo muy simple. Hacer esas oraciones, practiquen. We have Annabelle's class here, Annabelle's homework. Annabelle wrote, I was in the church with my mother in the morning. You were at job Monday and Tuesday. He was trying to cook at night. She was the shopping at Saturday. I mean, she was shopping. She was shopping. We were watching a movie. Stephanie's at Stephanie's house. You were trying single. Yo le voy a dar retroalimentación a Stephanie más adelante. Sorry, a Stephanie no. A Anabel, con relación a esas oraciones, de manera puntual. Pero sí le digo de entrada que ella se basó o utilizó en todas las oraciones el pasado del verbo to be y no utilizó la otra forma del pasado, o sea, el pasado de otros verbos. Usó oraciones en pasado progresivo, hizo oraciones en pasado progresivo y oraciones también en pasado simple, pero solamente con el verbo to be. Debe irse un poquito más allá y también utilizar el pasado de los demás verbos. Well, yo espero por los demás para que hagan ese pequeño ejercicio. Está en la plataforma, la pueden escribir en la misma plataforma o la pueden escribir en un documento aparte o la pueden escribir en el cuaderno y subir una fotografía. De cualquier forma, porque hay muchas formas posibles, pero hagan su tarea. Please, do your homework. It is necessary. Let's go to continue with today's class. Let's continue with today's class and let's see where it is. Beginners. We were talking about the simple past events, and today we will continue to talk about it. Let me see where. Let me share my screen with you. Now, well, in the last class, we were talking about the past of the verb be, and we introduced the topic about the past of other verbs. Now we have here a very small list, a very short, short list of regular and irregular verbs. Regular verbs, or verbos regulares, se les llama de esa forma en inglés porque se forman agregando las letras ed a la base del verbo. Por eso se llaman verbos regulares, porque todos tienen una forma común de escribirlos en pasado. También hay un grupo de verbos irregulares que se les llama irregulares porque la forma en pasado o para la forma en pasado no existe un patrón a seguir, sino que hay que conocer tanto el verbo en presente como el verbo en pasado para poderlos utilizar de forma correcta. Y aquí tenemos una lista de unos cuantos verbos irregulares. Ustedes tienen una lista de 100 verbos en la plataforma. Astrid, tell me what happened. Teacher, please repeat again. What part? ¿Por qué se dice regulares e irregulares? Porque me perdí ahí. All right, no problem. Bien, repitiendo esta parte, yo hago mención de ello, no es necesariamente porque tienen que aprender el por qué. Yo le hago mención para simplemente aclarar, pero no es que hay que prestarle como suma atención a saber por qué son regulares o por qué son irregulares, porque la realidad es que al hablar no explicamos el porqué de una u otra cosa, simplemente utilizamos las palabras como deben ser.
Yo le hago la aclaración para que sencillamente pues comprendan, pero no tienen que aprenderse la regla como tal. Lo que tienen es que aprenderse los verbos, eso sí. Entonces, aclarando eso, repito, se llaman, o en inglés se les conoce como verbos regulares porque a su forma, o más bien para llevarlos a tiempo pasado, simplemente hay que agregarle las letras ED a la base del verbo. Aquí tenemos el verbo work, que es trabajar. En pasado, al verbo work le agregamos las letras ED y ya es pasado. Ya está en pasado. Cabe resaltar que no es que se pronunciará worked. La pronunciación es algo que vamos a trabajar más adelante para explicarles mejor. ¿Cómo se pronuncian los verbos regulares en pasado? Hay una forma para pronunciarlos correctamente. Entonces, tenemos por ejemplo el verbo dance y en pasado solo se le agrega la E porque el verbo termina en E en sí mismo. Entonces la raíz del verbo es dance sin la E, aunque el verbo total es dance. Al pasado, pues le agregamos la D. Eso quiere decir que si un verbo termina en E, que es regular, al pasado solamente se agregaría la letra D. Tenemos el verbo, por ejemplo, study, que para el pasado se cambia la Y por una I latina y luego se le agrega ED. ¿En qué caso ocurre eso? Cuando el verbo normal termina en Y acompañado de una consonante. Aquí tenemos study. Al lado de study tenemos una D, o sea, la Y está acompañada de una D, lo cual es una consonante. Aclarando, consonantes son todas las letras que no son vocales. Bien, por si acaso. Todas las letras que no son vocales son consonantes. Entonces, cuando la letra Y está del lado de una consonante, se cambia la Y por I latina y agregamos ED para el pasado de ese verbo. Ahora, cuando no es ese el caso, se le pone ED normal, como por ejemplo play. Tenemos que play termina en Y, pero está acompañado de una vocal, no de una consonante. En ese caso, la Y no cambia. Ocurre lo mismo también en el presente simple, porque a study se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES, studies. Cuando hablamos de el presente simple, tercera persona en singular, he, she, it. Esa misma situación entonces se aplica al pasado. Cuando el verbo termina en consonante, o siendo más claro, cuando el verbo termina con una vocal en medio de dos consonantes, por ejemplo, visit, entonces la última consonante se duplica, como es el caso de permitted. Pero para que la última consonante se duplique, debe darse un caso particular. ¿Cuál es ese caso? Que la sílaba tónica esté, o más bien sea, la última sílaba de ese verbo. Recordando y aclarando, una sílaba es cada golpe de voz que tiene una palabra. Bien, sílaba es cada golpe de voz que tiene una palabra. No es la combinación de una vocal y una consonante. Eso es incorrecto. A veces de forma simple, para que se pueda digerir mejor, a los niños se lo enseñan así y le dicen una sílaba es la unión de una vocal y una consonante, y eso es un error. Una sílaba es un golpe de voz. Cada golpe de voz que hay en una palabra es una sílaba. De manera que si yo voy a contar, por ejemplo, la palabra higüey, higüey solo tiene dos sílabas. ¿Cuál es la primera? Y la segunda, güey. Porque güey es un triptongo y suena todo como un golpe de voz. Güey y güey. No puedo decir y gu, ey.
ni tampoco igüey, porque no es igüey, ni tampoco es igüey. Es igüey. Hay dos golpes de voz, dos sílabas. Lo que quiere decir que no importa cuántas letras tenga una sílaba, si son solo un golpe de voz, es una sola sílaba. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, aclarando eso, si una palabra, en inglés, un verbo, termina con una vocal en medio de dos consonantes y la sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza en una palabra. Entonces, si termina en una vocal en medio de dos consonantes y la sílaba tónica es la última sílaba, entonces se va a duplicar esa última letra y se le añadirá ed. Si no es así, pues simplemente se le añade ed. Y tenemos estos dos casos de ejemplo. Visit, permit. Visit, el verbo visit, su sílaba tónica es la primera sílaba, v, porque el verbo es visit. Y si escuchan con atención, al decir visit, tiene dos sílabas, visit. Pero ¿cuál suena con mayor fuerza? La primera, que es visit. Es la primera sílaba que suena con mayor fuerza, no la última. En ese caso, entonces, simplemente se le añade ed al verbo para el pasado. En el caso de permit, si escucha con atención, tiene dos sílabas. Permit. La sílaba que suena con mayor fuerza es la última. Mit. Permit. Y ese verbo termina con una vocal en medio de dos consonantes y la última sílaba es su sílaba tónica. En ese caso, se duplica la última sílaba y se le agrega ed. Bien, por razones como estas, es que tratar de aprender atento a gramática es complicado, porque son muchos detallitos. ¿Qué les quiero decir con eso? No se hagan un vaso de agua, eso se va perfeccionando con el tiempo. Simplemente tengan pendiente que al verbo regular se le añade ed en pasado. Tengan pendiente eso. Pero lo que les acabo de decir les es útil. ¿En qué sentido les es útil? Que ya incluso ustedes viendo un verbo en pasado con la última sílaba duplicada, les da a entender a ustedes que esa última sílaba es la que lleva mayor fuerza de voz, aunque no conozcan la palabra. Por ejemplo, en este listado, que es el listado de verbos que ustedes tienen en la plataforma, aquí ustedes ven que no hay verbo con última sílaba repetida hasta el momento. Pero si van buscando y continuamos hacia abajo, encontrará algunas que sí, como por ejemplo stop, pero es una sola sílaba, que cabe resaltar, si un verbo tiene una sola sílaba, pues esa es la sílaba tónica. Obligatoriamente habría que duplicar la última sílaba. Pero tenemos aquí, por ejemplo, el verbo offer, y al verlo en pasado, solo tiene una sola R, a pesar de que offer termina en la estructura mencionada, una vocal en medio de dos consonantes. Repito, el verbo termina de esa forma. Al decir eso, lo que quiero decirles es que lo que se debe observar son las últimas tres letras del verbo, que debe tener una vocal en medio de dos consonantes. Remember también cumple con esta regla, pero si observan no tiene doble R. ¿Por qué razón? Porque la última sílaba no es la sílaba tónica. Entonces, en este caso, por lógica, la primera sílaba o la sílaba tónica debe ser la primera. Offer. No es offer, sino offer. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, si lo captan,
Eso le puede ayudar a ustedes incluso con la pronunciación. Pero repito, por ahora no es un detalle tan crucial, porque eso se va a continuar viendo más adelante. O sea, eso se va a repetir más adelante. Entonces, por ahora, lo que sí es relevante conocer es que en inglés los verbos regulares en pasado se le añade ed. Si usted captó lo que acabo de explicar, pues perfecto, lo puede aplicar, no hay problema. Pero si no lo captó del todo, por lo menos llévese eso. Los verbos en pasado regulares deben ponérsele ed al pasado. Cabe resaltar que en inglés existen verbos regulares e irregulares solo cuando se trata del pasado o pasado participio. En presente o en futuro no existen verbos irregulares, solo cuando hablamos de pasado. A diferencia de nuestro idioma, en español hay verbos irregulares en cualquier tiempo. El verbo irregular en presente es irregular en pasado y es irregular también en futuro. Solo en pasado existen verbos irregulares en español, en inglés, sorry. Una nota aquí es que las letras W, X e Y, a pesar de ser consonantes, no se duplican. No se duplican. Por eso tenemos el caso de play. Si analizamos, play sí termina con una vocal en medio de dos consonantes. Tenemos la letra A en medio de las consonantes Y y L. Sin embargo, la Y no se duplica. Eso es porque las letras W, X e Y en inglés no se duplican. Nunca se duplican. O sea, esta regla no aplica para estas tres letras. Bien, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, vamos a continuar describiendo esto. Hablando de los verbos irregulares, repito, son irregulares porque no hay un patrón. No existe un patrón para su forma en pasado. O sea, que no se puede decir, bueno, si termina en tal letra, pues tengo que cambiarla por aquello. No. Usted tiene que conocer la forma en presente y tiene que conocer la forma en pasado del verbo para poder utilizarlo. Entonces, en cuanto a verbos irregulares, no hay una regla. Son dos palabras, una representa el presente, otra representa el pasado, y son totalmente diferentes. Y no existe un patrón, aunque puedan creer que sí. No lo hay. Por eso son verbos irregulares. El verbo go, pasado, went. El verbo see, el pasado es saw, eat, ate, put, read, read, have, had, write, wrote. Si observamos, entonces podemos ver que en pasado hay, en cuanto a los verbos irregulares, hay verbos que cambian completamente. Go, went. Hay verbos que cambian muy poco, quizás una letra. Write, wrote, muy parecido. Pero hay otros verbos que no cambian y se pronuncian igual. Put, put. Presente y pasado se pronuncia igual. Put, put. Pero hay otros que se escriben igual, pero se pronuncia diferente. Read, read. Presente y pasado. Se escriben idéntico, pero se pronuncian diferente. Pero no se asusten, porque esto no es algo que es complicado en realidad. Recuerden que cuando se está hablando, el contexto siempre ayuda y es totalmente útil. Así es que el hecho de que tengan esta irregularidad no es lo que les va a complicar la existencia a ustedes, pero deben conocer los verbos, deben aprendérselos. Tenemos como meta de que ahora en este mes, pues nos vamos a aprender los 200 verbos. Yo no sé quiénes están siguiendo eso. Al finalizar el mes, yo, pues al que me demuestre que se lo sabe, yo le voy a dar un premio.
Bien, no es que usted me va a recitar los 200 verbos. Bien, no es que usted me lo va a decir de principio a fin, decirme 200 verbos en presente y pasado. No, no es eso. Sino que usted dirá una parte, otra parte yo se la preguntaré y yo voy a verificar si realmente usted se sabe los verbos. Yo voy a verificar eso con ustedes. Entonces, si alguno estaba pensando, wow, pues yo tengo que decir 200 verbos de memoria, uno por uno. Ojalá se pueda, pero realmente es cuesta arriba decirlos todos en un orden, decir 400 palabras en un orden específico. Es complicado, pero eso no quiere decir que no se puedan aprender, se pueden aprender. Y hay formas de verificar de que sí, me los sé. ¿Cómo? Por ejemplo, que les pueda ayudar a ustedes. Bueno, vamos a aprendernos el verbo en presente y en pasado. ¿Y cómo sé que me lo aprendí? Pues yo miro el presente y digo el pasado. Solamente voy a mirar la columna del verbo en presente y voy a decir cuál es el pasado del mismo. Go, went, see, saw, eat, ate. Si puedo hacer eso, puedo decir, bueno, pues me sé la forma del pasado de todos esos verbos. Y luego voy viceversa. Cubro la parte del pasado y digo la del presente. Perdón, cubro la parte del presente y veo la del pasado. Y viendo el pasado, decir también el presente. Went, go, saw, see. Si puedo hacer eso, entonces me sé los verbos, sin tener que decirlos todos de memoria uno por uno, porque realmente, a pesar de que yo me los sé todos, esos verbos, y más de ahí, yo ponerme a decirlos uno por uno, recitado, se me va a tomar mucho tiempo, porque recordarlos todos no es sencillo, pero el conocerlos, sí. Entonces, ustedes pueden hacerlo de esa forma. Eso les puede ayudar a ustedes a aprender. Bien. Espero que la sugerencia la tomen en cuenta y que les sea útil. Para aprendérmelo, pues yo me lo aprendo, luego agarro y tapo una columna y digo entonces la siguiente, o digo las dos cubriendo una, porque uno me ayuda a recordar el otro y viceversa. Pero si no me lo sé, no hay forma. Estén aún tapados los dos, descubiertos los dos, lo voy a decir mal. Ok, so continuando con la explicación de este documento, tenemos entonces aquí algunas expresiones que se usan comúnmente en pasado. Yesterday, last night, last week, last month, etc. Yesterday, yesterday, no digan yesterday. Recuerden, la Y se pronuncia I, es una I, la pronunciación. No es una vocal, pero se pronuncia así. Entonces es yesterday. Yesterday means ayer. Yesterday quiere decir ayer. Last night, last week, last month, etc. Last, la palabra last se utiliza para referirse al último o a la vez anterior. La vez anterior de cualquier forma. Last night, la noche anterior, que es lo mismo que decir anoche. Last week, la semana anterior, que es lo mismo que decir la semana pasada. Last month, el mes anterior, que es lo mismo que el mes pasado. Y así sucesivamente con cualquier forma. Así yo puedo decir el año pasado, puedo decir el semestre pasado, puedo decir la clase pasada, simplemente utilizando last y a lo que me estoy refiriendo. Last night, last week, last month, etc. Utilizamos también en inglés la palabra, primero decimos un tiempo cualquiera y decimos la palabra ago. Ago se refiere a esa cantidad de tiempo en el pasado. 2 days ago, 2 días en el pasado, lo que es lo mismo que decir 2 días atrás o decir hace 2 días. 5 months ago se refiere a 5 meses en el pasado, lo cual es lo mismo que decir hace 5 meses. 1 hour ago, una hora en el pasado, una hora atrás, que es lo mismo que decir hace una hora o la hora pasada. Bien, entonces, esas son expresiones, o más bien palabras y frases que usamos en el pasado para dar referencia de tiempo. También podemos remontarnos a algún tiempo en específico
utilizando pues este tipo de estructura. In 2008, in 1999, in January this year, lo que quiere decir, bueno, en el año 2000, en el 2008, para hablar en pasado. En el 2008 yo estaba en tal sitio, o en el 2008 me gradué de aquello. Entonces, de esa forma, estoy haciendo referencias de tiempo. Este tipo de expresiones se utilizan comúnmente en pasado simple. Bien, también se pueden utilizar en pasado progresivo. Well, ¿alguna pregunta hasta el momento? Vamos a leer y repetir y todo eso, porque es importante con la pronunciación también. Pero si hay alguna pregunta en cualquier momento dentro de lo que estoy explicando, pueden levantar la mano y exponer su pregunta, duda o cualquier tipo de inquietud que tengan. Teacher, Yes, tell me, Stephanie. one question. Yes. ¿Cómo yo sé cuál va a ser el verbo regular y el irregular con read y read? Si se escriben igual y se pronuncian diferente. Bien, bien. Ahí, como les decía, siempre es importante el contexto de lo que usted está leyendo. Se pronuncia en presente read, en pasado se pronuncia read. Entonces, si por ponerle entonces un ejemplo, una pregunta de ejemplo, dígame usted, para que usted vea que no es tan complicado. Si yo digo, let's say, yes. Si yo digo esta oración, ¿cómo usted cree que se debería leer? Every morning, my English book. ¿Cómo se leería ese verbo ahí? Read o read. Read. Entonces la oración completa, ¿cómo diría? Every morning, I read my English book. Very good. ¿Qué tal en ese caso? Yesterday, the newspaper. ¿Cómo se leería I? Read o read? Read. Bien. La oración completa diría ¿cómo? Yesterday, I read the newspaper. Exactly. So, pudo observar que realmente no es complicado. Simplemente usted tiene que entender lo que lee. Y al momento de hablar, pues ya usted sabe. Depende de la ocasión, ok. Siempre será así. Es que siempre que hablamos, el contexto es importante. En ese sentido, también al momento de usted utilizarlo, pues sabrá cuál será. Si read o read, porque usted es quien está hablando. Otra más. Si yo digo, she didn't, ¿cómo se pronunciaría esto? Read o read the note. Read. Very good. ¿Y por qué se leería read, Astrid?
porque el verbo do está en pasado. Well, eso es cierto, pero esa no es la razón real. Anabel, why? ¿Por qué se leía read o por qué se leía read? Anabel. Ok, porque el verbo ya está conjugado. ¿Se leía como read o read? No, el did. Pero se leía el verbo read o read. Read. Y el por qué es. Porque el verbo ya está conjugado. Bien, eso es cierto, pero no es la razón real. Sin embargo, ¿cuál es el punto aquí? Ustedes saben cómo es lo correcto o lo incorrecto. El estar entendiendo y manejando gramática a nivel explicativo es complicado. Yo les voy a decir cuál es la razón real, pero ustedes están en lo correcto. Ambas están en lo correcto, aunque no están dando la razón real. ¿Cuál es la razón? Porque para el pasado, en forma negativa, el verbo no se pone en pasado, sino que se utiliza didn't como auxiliar y el verbo en su forma base. Esa es la razón real. No es porque el verbo está conjugado, porque en cualquier forma que usted lo ponga, está conjugado. Aquí está conjugado, aquí está conjugado, aquí está conjugado. ¿Cómo se conjuga un verbo? Sencillamente utilizando un pronombre y el verbo. En cualquier tiempo, inmediatamente hay una persona y hay un verbo, el verbo asume una conjugación. Eso es conjugar un verbo, simplemente atribuir la acción a una persona o atribuir el verbo a una persona. Eso es conjugar un verbo. El tiempo, ya eso dependerá de que usted sepa conjugarlo correctamente, presente, pasado, futuro, presente perfecto, pasado perfecto, presente progresivo, etcétera. Pero la razón aquí es porque gramaticalmente, hablando del pasado, en forma negativa se utiliza el auxiliar didn't y el verbo en su forma base. Entonces, si el verbo aquí va en su forma base, no es read, sino es read. She didn't read the notes. Lo que quiere decir que ustedes estaban en lo cierto, simplemente que la explicación que dieron no era correcta. Porque en el caso de Astrid dijo, porque ya el did está en pasado. El did está en pasado, pero porque el did está en pasado no es que tiene que estar este verbo aquí en su forma base, sino porque esa es la palabra que se utiliza como auxiliar para la forma negativa. Porque si yo digo, por ejemplo, I didn't, por ejemplo, let's say, I didn't the homework. Si digo eso, hay un error. Hay un error ahí porque ahí no hay verbo. Ahí no hay verbo. Yo estoy diciendo yo no la tarea. What did you do? Homework. Ahí no hay verbo. Porque el didn't, a pesar de que did es la forma en pasado del verbo do, la palabra didn't en sí no es un verbo aquí. Es simplemente una palabra auxiliar para negar. Entonces necesito el verbo. I didn't do the homework. Bien, el verbo aquí es do. I didn't do the homework. Bien, entonces el verbo, el did no está en pasado. Aquí yo estoy simplemente utilizando un auxiliar. Bien, a pesar de que el did también asume la forma del verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, he did the homework. Y ahí hay una oración completa, porque aquí el verbo do está conjugado en pasado, en una forma afirmativa. He did the homework. Pero aquí yo estoy conjugando el mismo verbo do, pero de forma negativa. Y para conjugar el verbo do de forma negativa, necesito el auxiliar didn't, tal como explicamos en el día de ayer aquí.
Eso aplica para todos los verbos. Bien. Entonces, por eso les decía, a veces el conocer gramática de esa forma es más complicado. A mí, con lo que dijo Astrid y con lo que dijo Anabel, yo estoy contento porque conocen cuál es la forma correcta. El que quizás no sepan explicarla, bueno, eso es una posibilidad. No es lo que importa. A mí no me interesa mucho que ustedes sepan explicarlo. Me interesa que no se equivoquen, que lo utilicen correctamente. Con eso no le digo, pues olvídense de la gramática, no, sino que se enfoquen en el uso correcto, no en el explicar el por qué o cuánto, porque a menos que usted quiera dar clase de inglés, pues preocúpese por todo eso. Pero si su intención es hablarlo, utilizarlo en su trabajo, pues irse, qué sé yo, de viaje, pues aplicarlo en otras áreas que no sea enseñanza, no tiene que enfocarse en explicar el porqué de las cosas, sino en utilizarlas de la forma correcta. So, aquí tenemos en este documento entonces un pequeño ejercicio. Todos estos verbos son regulares aquí y ustedes lo que van a hacer es ponerlos en pasado, siguiendo pues las normas que ya les expliqué. Entonces, aquí esta parte trata sobre lo que es la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Ese tema lo vamos a ver ya pues este viernes. Vamos a sacar un momento para sí hacer conversaciones, pero este viernes vamos a explicarles esta parte, cómo se pronuncian los verbos regulares en pasado, porque yo sé que algunos de ustedes ya han visto para cosas como esta, como que los verbos en pasado se le pone ed cuando son regulares, pero la pronunciación es una parte pues más complicada de manejar para algunos y realmente no lo es. Ustedes verán el viernes de que no es difícil, solo que hay que tener en cuenta algunas cositas y se hace más simple la pronunciación que la misma escritura. Y vamos a ver esto el viernes. Luego de esto tenemos otro pequeño ejercicio y es para practicar y tienen pendiente todavía las oraciones. Este documento también está en la plataforma, así es que pueden ir completando este ejercicio que está aquí y pueden también completar este ejercicio que está acá. Bien, lo pueden completar. Y el viernes vamos a trabajar sobre lo que es la pronunciación. Pueden investigar sobre la pronunciación de los verbos regulares en pasado, en inglés, para que cuando vengamos el viernes estén más empapadas pues de este tema, el cual es un tema bastante interesante porque es una parte donde muchas personas cometen errores por no llevarse de pues algunos indicadores simples que muestran cómo pronunciarlos correctamente. So, para terminar, vamos a practicar para que tengan la idea y vayan observando cómo se pronuncian los verbos regulares. Empezamos con los irregulares y terminamos con los regulares y luego hay estas expresiones que están acá. So, listen and repeat after me. Go. Went. See. Saw. Eat. Ate. Put. Put. Read. Read. Have. Had. Write. Wrote. Now let's go to the regular verbs. Listen and repeat after me. Work. Worked. Worked. Dance. Danced. Danced. Study. Studied. Studied. Play.
played, played, visit, visited, visited, permit, permitted, permitted, stop, stopped, stopped, kiss, kissed, kissed. Well, el viernes vamos a trabajar más con este punto. Ahora, the time expressions. Listen and repeat after me. Yesterday, yesterday. Last night, last night. Last week, last week. Last month, last month. 2 days ago, 2 days ago. 5 months ago, 5 months ago. 1 hour ago, 1 hour ago. In 2008, in 2008. In 2008, in 2008. In 1999. In 1999. In 1999. In 1999. In January this year. In January this year. Well, we will continue to practice this on Friday. Vamos a continuar practicando esta parte de la pronunciación este próximo viernes. Faltan la mayoría por terminar la tarea de las oraciones y tienen también este pequeño ejercicio para que lo puedan hacer. That is it for today. Eso es todo por hoy. Hoy hablé yo más que ustedes, pero ya les tocará a ustedes. See you on Friday, right? Have a good night. Good night, See teacher. you, teacher. Sweet dreams. See you later. Goodbye. Bye. Thank you very much.